Servicio de Rentas Internas encendió las alarmas en el sector productivo. Lo que en principio parecía un ajuste técnico en la aplicación del IVA terminó abriendo un debate de fondo. ¿Puede una interpretación administrativa redefinir el alcance de beneficios tributarios establecidos por ley? La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil advirtieron que la medida podría impactar directamente en productos esenciales como lácteos y pan, con efectos inmediatos en costos, precios y en el bolsillo de los ciudadanos. Tras el pronunciamiento de los gremios, el SRI decidió revisar el alcance de la disposición, pero el debate queda abierto. Seguridad jurídica, presión inflacionaria y reglas claras para producir. Para analizar este escenario, invitamos al analista económico Jorge Ayala. Bienvenido a Punto de Oro, un gusto tenerlo aquí. Desde una perspectiva económica, ¿qué tan delicado es introducir cambios en la aplicación del IVA a través de una circular administrativa, especialmente cuando se trata de productos de consumo masivo como lácteos y pan? Buenos días y gracias por la invitación. En realidad yo considero que la intención de la administración tributaria no fue en realidad crear nuevos tributos ni ampliar la base imponible de los impuestos. Lastimosamente esa aclaración que quiso hacer el Servicio de Rentas Internas a lo que dice la norma trajo consecuencias en términos de nerviosismo, en términos de inseguridad jurídica, y creo que el debate se lo podría plantear en dos aristas. Yo separaría la parte macro primero, es decir, el SRI puede cambiar o modificar o ampliar normas tributarias. Lo de fondo es que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que la política tributaria del Ecuador debe ser manejada por el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda y no por la administración tributaria. O sea, la administración tributaria, a tu criterio, solo debe cobrar. Solo debe dedicarse no a establecer regulaciones. Así es un ente recaudador y no debe dedicarse a tratar de aclarar porque hay un conflicto claro de intereses. La administración tributaria lo que quiere es recaudar impuestos. Y entran a pelear con un objetivo. Así es. Y la política tributaria es algo mucho más amplio que esto. Es parte de la política fiscal y esa política tributaria incorpora aspectos de crecimiento, aspectos de seguridad jurídica, aspectos políticos, aspectos que el administrador tributario no reconoce. Es interesantísimo. Y ahí el timing, porque en realidad muchos discuten si políticamente fue lo correcto. Una aclaración que para el SRI puede ser parte de un montón de aclaraciones que hacen con circulares un montón de veces, y lastimosamente se tergiversó y dio origen a toda esta... El tema este del IVA, esto está regulado por la ley. Sí. ¿Y por qué un reglamento puede alterar eso? A ver, aquí hay un problema... Hay una discusión sobre eso. Aquí hay un problema estructural y es la forma en que el legislador viene haciendo la norma tributaria. En muchas ocasiones dejan abiertas las leyes, dejan abiertos los listados y dejan abiertas frases con las cuales se puede... Yo recuerdo el presidente Correa decía que él quería tener margen de maniobra en la política tributaria. ¿Y qué hacían? Dejaban estos conceptos como natural, como productos procesados, como productos de consumo básico, abiertos. Y mañana sujetos a interpretación de qué es un producto en estado natural, de qué es un producto de canasta básica y qué es un producto procesado. Cuando lo más sencillo para evitar ese tipo de complicaciones era haber regulado y haber establecido claramente qué entra dentro del concepto de procesado, qué entra en el concepto de estado natural, para evitar mañana discrecionalidades, que estas discrecionales son las que traen problemas de inseguridad jurídica. No nos olvidemos que sacar una circular de este tipo trae consecuencias hacia atrás, porque le estás diciendo al empresario que no cobró IVA en esos productos en años anteriores, que puede ser fiscalizado por la administración tributaria. Porque para muchos esos productos no entraban dentro de los productos grabados con tarifa 12, venían cobrando 0 de impuestos y mañana el SRI les va a tocar la puerta y decir, dame ese IVA que no has cobrado. ¿Ok? Pero el otro invitado también hacía la pregunta, ¿cómo es en otros países? ¿Cómo es la cultura tributaria? ¿Cómo es la estrategia y el abordaje tanto gubernamental como de las organizaciones, las instituciones que regulan el tema? Y es parte de lo que venía sosteniendo. Es el tema de cómo creas institucionalidad jurídica en el país y evitas la incertidumbre para el empresario. Primero, una política tributaria definida por un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Economía, no por la administración tributaria, que tiene un claro conflicto de intereses a la hora de hacer reformas tributarias, a la hora de plantear normativas, a la hora de sacar resoluciones y circulares, porque claramente el espíritu es recaudador. Segundo,
tratar de consensuar mucho más con las cámaras y con los sectores privados, porque si esto se hubiese puesto a discusión con las cámaras o con los sectores que están involucrados, quizás lo que hubiese salido hubiese sido algo mucho más consensuado y menos explosivo como lo que salió hoy. Yo creo que, y lo de fondo es que las entidades, las instituciones que tienen que marcar el derrotero en materia tributaria funcionen. El SRI debe dedicarse a cobrar impuestos y este tipo de aclaraciones debe venir por parte del Ministerio de Economía, que es el ente que debería dictar la política tributaria en el Ecuador. Ya, y sobre esta última decisión, Jorge, tú que estás empapado del tema y nos estás empapando de manera más precisa a todos, ¿qué es lo que, o qué productos son los de mayor consumo que se les está agravando esto? ¿Por qué la alarma? O sea, ¿cuáles son esos productos? Mira, antes en el Ecuador la ley decía qué productos estaban con tarifa 12 o tarifa de IVA grabada y se suponía que los que no estaban ahí automáticamente estaban con cero. O sea, era 0,12, ahora 0,15. Ahora 0,15, pero el cambio es que antes te decía cuáles estaban con 15. ¿Ok? Hoy te dicen cuáles están con 0 y por tanto todo lo demás está con 15. ¿Ok? Y en esos tres primeros numerales que son los de discusión, hay un aspecto que dice productos alimenticios en estado natural. Ahora bien, ¿qué es estado natural? El mismo artículo te dice que el enfriado, el congelado, el pelado, el desvenado no constituyen procesamiento. Por tanto, se presume que es en estado natural. Pero ahora salió el SRI a decir que en ciertos productos... Por ejemplo, que consume la gente. Por ejemplo, la carne cocinada. La cocción en sí mismo ya es un proceso de transformación para el SRI según esta resolución. O sea, ¿dónde consigues carne cocinada que no sea en un restaurante que pagas IVA igual? Claro, es que ya hoy en día te las venden en los supermercados. Ya precocinada. Así es, ya te las venden. O el pollo que nomás es de ponerlo en el microondas, eso ya paga 15%. Ya es un proceso de transformación. Entonces, en realidad, esta norma lo que hace es aclarar en principio ciertos conceptos que quizás debieron haber sido aclarados. Por ejemplo, también para que me ayude Stephanie, que es mujer también de hogar y de supermercado. En los supermercados ahora desde hace mucho tiempo vienen en una como ¿qué te digo yo? Como tarrina. Venden el pollo ya horneado. Así es. Por supuesto. Eso ya es transformado. Ya ahora se va a pagar 15%. A ver, digamos que esto siempre estuvo en la norma. Recuerda que esta circular no es que cambia normativa, no es que crea una normativa. O sea, ese pollo sí estaba al 15%. Sí estaba siempre al 15%, ¿ok? Porque es un pollo que ha venido con especies, que viene con proceso de transformación, de cocción, ya pagaba impuestos. Esto, por ejemplo, ¿dónde generó un problema serio? En el tema de la leche. A ver, en la leche, ¿cómo es la cosa? Porque en la leche decía leches lo que tú dices, pasteurizada, homogeneizada, no pagaba IVA. Ahora va a pagar la pasteurizada. Ahora te dice que, es que sacó dos circulares el SRI. En la primera te decía que la deslactosada, descremada y semidescremada se consideraba un proceso de transformación y por tanto pagaba IVA. ¿Y después qué dijo? Y después aclaró que ni la descremada ni la semidescremada va a pagar IVA, sino solamente la deslactosada. Pero es que ese enredo, primero que la gente que se va a acordar que es deslactosada. Bueno, el empresario es el que tiene el problema en realidad porque es el que tiene que etiquetarle el IVA o no. Pero el IVA lo paga el consumidor. Sí, y eso es importante, porque al final del día, cuando tú... hoy en día todos estos empresarios que producen alimentos ya están pagando IVA cuando producen, cuando incorporan materias primas al proceso productivo. No es tan cierto esto que al ponerle tarifa cero a un producto automáticamente le estoy quitando los impuestos. No es tan cierto. Porque todos estos productos a la hora de ser producidos ya incorporaron un IVA en sus materias primas. Lo que hace el empresario normalmente es que todo ese IVA que pagó en sus compras se lo traslada al consumidor. Porque ya viene arrastrando ese costo. Ya viene arrastrando un IVA y se lo incorpora al consumidor en la venta. Hoy en día el empresario tiene una dicotomía. El gobierno me dice, tienes que cobrarle un IVA al consumidor final y yo decido si aumento el precio o no, o lo pongo como parte de mis costos y no le subo el precio al cliente. ¿No? Hay un par de productos que sí causan también polémica. El tema de la stevia. Edulcorantes que se llaman. También la stevia y la otra es ¿cómo es que se llama la otra? El otro sobrecito de otra marca. Uno es stevia, que se usa con frecuencia también. Sí. El sobrecito amarillo, que no me acuerdo en este momento el nombre. Ya, mucha gente la usa por varias cosas. Primero, porque hay diabéticos que para endulzar tienen que usar esto. Segundo,
las personas que no queremos caer en un sobrepeso ya muy agresivo, porque también es salud, se usa esto. Esto hay que pagar ahora. Sí, según Y la antes norma, no se pagaba. Antes el azúcar no pagaba. Esto evidentemente es un producto procesado y debería pagar IVA, ¿no? O sea, no estuvo nunca dentro de la norma. Lo que yo te digo es que quizás... Esplenda es la otra que me Esplenda, sí. Lo que te menciono es que en realidad lo que debió haber sido quizás un proceso natural de reforma tributaria y de reglamentación un poco más adecuada, sacarlo con una circular. Porque la circular, el objetivo de las circulares siempre es aclarar. Señores, esto siempre ha estado, cuidado con no estarlo haciendo. Por tanto, quiere decir que hacia atrás, todo aquel que no lo hizo, tiene el problema de que mañana puede caer en una contingencia tributaria. Tratemos de nuevo despacito. Usted lo que dice es, dentro del documento presentado por el SRI lo único que hace es una nota aclaratoria diciendo, por si acaso, esto ya es. Así es. Si no lo estás haciendo... Ten cuidado y ponlo en consideración. Ya. Pero dentro de las comunicaciones que hemos visto y de las declaraciones de muchas personas, muchos empresarios y cámaras, lo tomaban como... El abordaje era como si era algo nuevo, había una confusión. Entonces, por eso me acaba de llamar la atención lo que usted dice, que el abordaje era ya hay, solo ten cuidado. Sí, y es lo que te digo, es la mala construcción y el diseño de las normas. Una norma que merece ser aclarada normalmente no es una buena norma. Cuando tú tienes que salir a aclarar un aspecto de la ley es porque la ley no está clara. Es oscura. Es oscura. Y ese es un problema de diseño institucional. Si yo te digo a ti, los productos en estado natural no pagan IVA, dejo abierta una puerta muy grande para decirme, bueno, ¿qué es un producto en estado natural? Y es ahí donde está el problema. La ley lo que dice es productos alimenticios, apícolas, acuícolas en estado natural no pagan IVA. Bueno, ¿qué es en estado natural? Luego el segundo artículo dice los productos que no son procesados no pagan IVA. ¿Qué es un producto no procesado? Y es ahí donde creo que está mal el diseño de la norma, porque si quieres evitar esas discusiones, que a veces juegan a favor del empresario, ¿ah? Porque a veces cuando dejas abierto... Esa área gris. Esas áreas grises ayudan a que los gobiernos, mediante decretos ejecutivos, sin llegar a pasar por la Asamblea, que es lo que te decía, que en algún momento Correa decía, yo quiero dejar el IVA abierto entre el 10 y el 15 para poder jugar en un momento con el IVA, cuando necesito política tributaria, jugar con esa política tributaria. Cuando tú dejas abiertos estos listados, le das discrecionalidad al gobierno. Es que ese jugar es lo que... Y esa discrecionalidad, genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Una última pregunta sobre otros productos que han sonado mucho, que son el yogur y el pan de yuca. Normalmente cuando vas a estos locales especializados en yogur y pan de yuca, te cobran IVA. Así es. Ya, entonces, ahora cuando dicen de que va a haber IVA para el yogur y pan de yuca, estamos hablando del que compras en el supermercado. Antes pagabas IVA por el yogur. Sí, siempre. No, entonces, ¿por qué hablan de que...? Es que el SRI hizo un listado general de 60 productos que deberían, que según él aclara, no es que, de nuevo, no está creando nuevos impuestos, está aclarando que todos esos artículos, muchas veces al SRI le llegan muchas consultas de este tipo a su... Pero, o sea, sí venían pagando. Sí venían pagando. Entonces, o sea, yo creo que ha habido es confusión más que... Hay confusión y hay algunos productos que definitivamente no venían pagando. La leche descremada, semidescremada, deslactosada, eso sí fue un problema porque no venían pagando IVA. Y eso tienen que revisar porque también hay gente que desgraciadamente pues no puede tomar leche. Sí, Pocho, pero esa revisión no se la podemos dejar en manos de la administración tributaria. Esa revisión debe ser parte de una política tributaria del gobierno que evidentemente tiene que venir por el Ministerio de Economía. Contigo. Bueno, te agradecemos, Jorge, por tu presencia y nos vamos a una pequeña pausa para...